¿Cree usted en las brujas? ¿Cree usted en las cosas místicas, lo que causa miedo, terror? Los cuentos cuando uno iba a apagar la luz en la sala y sentía que lo observaban y le tocaba salir corriendo. Hoy 31 de octubre, bienvenidos a Ciervos Podcast. Hoy vamos a tener un especial y va a ser un capítulo donde vamos a hablar de cosas de miedo, cosas que nos van a... ¿Cree usted en los espíritus? ¿Cree usted en los demonios? ¿Cree usted en las huestes espirituales y todo lo que pasa en el inframundo? Casita del horror, temporada. Bienvenidos, siervos, bienvenidos a este capítulo, un capítulo especial. Hoy, 31 de octubre, la mujer hermosa de la esquina al lado de allá cumplió años el día de ayer, así que aquí les voy a dejar su neki para que manden el regalo. Esa es la primera Cualquier historia donación. de terror. Pero feliz cumpleaños, amor. Te amamos con el corazón. Y el tema de hoy va a estar relacionado precisamente con esas historias que nos causaban miedo o que causan todavía miedo, porque todavía hay gente que de pronto puede tener mucho terror, incluso hasta enfrentarse a la muerte ha sido el miedo por mucho tiempo. Eh, Carlos, estoy seguro que está lleno de historias Claro. Del campo del colombiano. campo tremendas. Y bueno, acá en la ciudad también hemos vivido muchas Sí. cosas. Entonces no sé por dónde quieren arrancar, amigos. ¿Desde Los el campo? espíritus chocarreros. Yo siento que, o sea, todas las familias colombianas tienen y tenemos ciertos relatos de época, digamos como en mi caso, mi familia, la mayoría de mi familia es de zona rural campesina y obviamente ellos generación tras generación han venido contando ciertas historias de las cuales yo no las he vivido personalmente, pero digamos cuando las escucho por carne propia de mi papá, mi mamá, mis abuelos en ese tiempo cuando estaban vivos, algunos de ellos, pues obviamente uno dice como, carajo, esto sí existió y ellos lo vivieron, ¿me hago entender? Y son historias de verdad muy fuertes. Obviamente me dejo invitar a un café si alguien tiene el cartel de lo paranormal. Sería bacano armarlo. Pero sí tengo varias historias, pero demasiado difíciles de a veces. Hoy en día en el contexto bogotano de ciudad, muy difícil a veces que se las crean a uno. Uno las puede contar y todo, pero hay personas que dicen, nah, ¿de qué? Eso es pura mentira. O sea, les hablo de cosas, de cosas que me han contado, obviamente, vuelvo y repito, no me han pasado a mí, pero digamos que mi familia, cosas que de pronto ustedes han escuchado, el pollito malo, o el tema de las huacas, o el tema de las brujas, el ataúd de cuatro abuelas, ¿cómo es ese? El perro del diablo. Pero el resto yo me quedé en la Llorona y la pata sola. No, esos El son Moan. Toda varios. básica. Lo que le ponían a Del investigar en el colegio. No, colegio. es que hay unas cosas. Investiga el Moan. Es que, exacto, hay unas cosas como que están mitos y leyendas colombianas. Entonces está como la pata sola, la madre monte, el moán. Entonces como que son como las tradicionales, la que lo obligan a uno, digamos que en el colegio, a aprender a estudiarlos. Como entiendo un poco más del contexto colombiano, pero en realidad hay cosas que pasan muy ajenas a los libros que a uno le pasan como en el bachillerato para que uno los lea y que uno es como curioso, ¿no? O sea, hay cosas que a veces no tienen nombre como tal. Digamos, muchas veces las historias y los relatos suceden mucho en las zonas rurales, quizás también por un desconocimiento o quizás también porque asociamos cosas, realidades de la noche, de esos espantos o mitos o digamos o sombras o acciones o cosas que pasan muy en la noche o que todo pasa en la noche, a un desconocimiento en el cual nosotros como tal no sabemos cómo justificarlo. Ahorita dice, ya nos está dañando el suspenso, pero digamos, por ejemplo, el tema de las brujas. Voy a decir algo muy personal. Yo tengo familiares que me pueden justificar esa realidad. Nosotros normalmente, anteriormente, cuando yo era más huipa,
eh, íbamos al río Magdalena, yo soy de una región que es del Huila, íbamos al río Magdalena y acampábamos y pescábamos durante la noche. Y una de esas noches con mis primos, éramos varios primos que estábamos reunidos, vimos que pasaba como un espanto, como algo en el cielo, y nosotros decíamos, no era un ave, normalmente un ave a esa hora no vuela, es muy raro ver un ave por decir, no, era de pronto una gaviota Una lechuza. o Sí, algo así. Un bubito ahí. Pero suave, entonces una nosotros dijimos lechuza. como, es una bruja, porque claro, nosotros vimos que algo pasaba así, y pues obviamente uno dice, puede ser una bruja. Pero hoy en día uno empieza a cuestionar, claro, pudo haber sido una bruja sí, pero en realidad pudo haber sido un búho grande, una lechuza de esas grandes. Normalmente uno piensa que una lechuza, un búho es como así, No. pero esos animales son Sí, claro, y grandísimos. cuando extienden las Y alas, cuando más extienden grandes hazañas es aún. una envergadura de 1,5 metros hasta 2 metros de largo. Bueno, estoy exagerando, pero hay aves que tienen esa distancia. Entonces, obviamente, vuelvo y repito, dentro de ese mismo desconocimiento que uno tiene en las regiones, asimila y uno dice, esto puede ser una bruja, pero en realidad pudo haber sido otra cosa. Entonces pasa muchas veces así. Pero es que hay experiencias que, o sea, que primero hay que entender una realidad y es que el mundo espiritual es mucho más real Claro. que incluso el mundo natural que podemos llegar a palpar y tocar, ¿no? Sí, lo que uno no ve es mucho más Entonces, grande, lo o que se sea, mueve alrededor, espiritualmente sí. hablando, Sí. es muy denso, es muy pesado. Entonces, digamos que han habido experiencias o han habido cosas así que, o sea, que uno dice, bueno, ¿y esto sí fue verdad o no fue verdad? O ¿por qué pasó esto? ¿O por qué? No sé si ustedes han tenido experiencias así, o sea, similares como las que acaba de contar Carlitos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia así, similar? A mí sí me Yo he pasó tenido algo dos también. fuertes. Pues que uno dice, ¿la cuento? No la cuento. Ah, Cuéntela de una. no, pues es que hubo una época en mi vida que yo era como medio necia, Dark. como medio... Sí, o sea, tiempos violentos. Y Anarquismo. No, mentira. sí, bueno, ya, por favor. No te voy a bloquear, tranquila. Yo estaba durmiendo y no podía como conciliar el sueño, entonces como que iba para un lado, para el otro, y abrí los ojos y, o sea, no estoy mintiendo, en serio. O sea, tenía una señora encima. Y ahorita sé que era un demonio que también estaba tratando como de rondarme por los pensamientos que yo tenía, porque en ese tiempo yo no creía en Dios, yo fui atea un tiempo, entonces como que tenía acá así como la de la película de mamá, que como que le volaba así el pelo y todo, y yo intenté gritar y no me salía la voz de mi cuerpo, entonces yo como que gritaba y yo decía y no me salía la voz. Entonces yo cerré los ojos y pues ahí sí se me salió lo cristiana, nadie es ateo con el fuego Nadie enemigo. se ateo con Ahí bajo sí fuego como que enemigo. cerré los ojos y yo, Dios mío, por favor, si tú eres real, que esto desaparezca, no sé qué, y obviamente no seguí abriendo los ojos. Entonces como que repetí eso y repetí eso y repetí eso toda la noche, pero al día siguiente yo quedé traumada. O sea, pues porque yo en ese momento yo no creía. Entonces, Es chistoso porque fue dice muy que Dios mío, real. ¿no? O sea, como... Sí, ya ahora sí es suyo. Dios mío. Ahora sí soy su Ahora sí. Dios. Sí, pero fue re feo, o sea, sentía como el ambiente, como que una burbuja, como que Ush, me qué quería fuerte. coger y todo. Entonces, pues yo sí siento que fue algo muy, muy espiritual, o sea, porque yo en ese momento estaba muy apartada y creo que estaba más cerca a estar en algo como más como demoníaco que estar más cerca a Dios. Entonces sí fue re feo. A mí esas cosas a mí no se me olvidan. Yo las recuerdo ahora y me da igual, pero muy feo, parce. O sea, eso fue re feo. Re denso. Obvio. Fue re denso. Y esas cosas que uno dice, hay algo que dice que uno no debe salir en la madrugada a las 3 de la noche, ¿cómo es que dice eso? las Y que 3 a de la las 3 de la mañana. mañana Esa es la hora del diablo. La hora del Es la hora diablo, del diablo. que salen los demonios a cazar. Pero es curioso porque a nosotros hace como 1 mes y medio, 2 meses, literal, salimos de una reunión familiar que se alargó y sí, normal. Eran como las 2:30, ya nos empezamos a despedir y todo. Y agarramos pues del punto A al punto B acá en Bogotá
digamos, veníamos ya para la casa y veníamos por una avenida principal acá en Bogotá y claro, pues nosotros veníamos prudentes, yo trato de manejar siempre muy prudente y en un momento a otro apareció una señora en plena avenida de un vestido rojo con los tacones en la mano y se lanzó a la avenida a cruzar y nosotros literal pegamos el frenón y la señora quedó literal así, de frente. Y yo me acuerdo que cuando frené, no sé por qué me dio por mirar la pantalla del carro y decía 3 de la mañana. Yo que como... Es real. Es real, o sea, y la señora no dijo nada, Se ¿no? quedó mirándonos, nos miramos Dijo, fijamente. Es tu hora, Carlitos. Y literal se cruzó y no, fue como... Y después íbamos llegando y eran las 3, o sea, eran las Sí, 3. sí. Y yo dije, claro, cuando empezaron a decir eso de que a las 3 de la mañana, ¿cómo es? Es la hora Es la hora... No, y es como... Y esas cosas pasan. Muchas veces, a veces, la gente por creer mucho en esas cosas, se cohíbe como de salir, por ejemplo. Sí, no, hay gente que se toma eso muy en serio. O No, sea, y hay cosas que ¿Qué te ha pasado a ti? que sí son Cuéntanos. serias. yo he tenido 3 experiencias Religiosas. religiosas. No, con eso, manito. Yo toco la madera también. Si usted supersticiones, no me riegue la sal tampoco. Escriban ahí qué supersticiones tienen. Sí, ¿en De qué creen pronto tengan ustedes? algo para eliminar o para ahuyentar los espíritus. Sí, y- cruzar los cuchillos para que no llueva. No, Uy. ahorita al final yo Es que les doy ¿quién lo cruzó los cuchillos hoy? cuál es mi estrategia para ahuyentar los espíritus. Pero a mí me pasó algo similar a lo que le pasó a Nata. Y era recién, yo también, digamos que toda mi juventud fui muy ateo, no creía en mí y ya. Y eso, Y eso, uno dudaba. sí, Y me fallaba. y me fallaba. No, No espero nada de ti y aún así logras aplaudar. no, Esa era no. una de mis No. historias de terror. Pero recién conocí a Cristo, me pasó algo y es que un día cualquiera me acosté a dormir y cuando me acosté a dormir empecé a sentirme muy inquieto. Y cuando empecé a sentir, no sé si es lo que llaman la famosa parálisis del sueño? muerto, algo así. Ah, sí, sí, sí. Que, o sea, yo literal sentí como si alguien que estuviera emparamado botando agua me hubiera abrazado. Pero eso que se siente caliente, pero que se siente el agua, se siente, o sea, así sentí que me estaban abrazando y no podía moverme. Las cobijas las sentía aprisionadas por completo. Yo vi el reloj y eran las 12. Eran las 12. La misma señora. Sí, la misma señora. La misma Ah, no eres señora. Carlitos. Dieguito. Y entonces empecé a sentir eso y yo me acuerdo que me han enseñado que el nombre de Jesús tiene mucho poder. Entonces, No, claro, ahí ahí sí sí. uno a poner en práctica todo lo Bien, que bien, uno o está sea. aprendiendo. ¿Qué tal? Entonces, yo empecé a sentir eso cuando empecé a sentir como acá literal, como en mis orejas, o sea, una vaina impresionante y no podía moverme, intentaba abrir la boca y no podía pronunciar ninguna palabra ni nada. Entonces yo empecé en mi mente a repetir Jesús, 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 Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay libertad, Jesús, Jesús, La Jesús. sangre de Cristo. Y no podía moverme y era horrible porque cada vez como que se sentía más la presión y de todo, hasta que hubo un momento en el que pude decir Jesús, o sea, audiblemente, decir como Jesús. Y en ese momento, ¡prua!, como que se fue esa Libertad. carga pesada. Veo el reloj, las 3 de la mañana, 3:30 eran, cuando logré hacer eso. O sea, desde las 12 hasta las 3:30, más o menos, duré todo ese tiempo despierto y en ese punto. Claro, es que es bien complicado. Pero O sea, espérense. Parce, porque eso no me alarma. Qué miedo. Las 3 de la mañana. Dios mío, ya. Si ustedes o sea, empiezan a hablar de eso y no, se nos, es se que nos es- despiertan los bichos. no, yo eso sí, hoy en día a mí me pueden contar eso, me pueden hablar de eso, todo lo que quieran, yo puedo dormir tranquilo. No, pero póngale cuidado a algo y es que ahí yo empecé a entender
eso que les digo de que el mundo espiritual es mucho más real de lo que vemos. Porque después de un tiempo yo empiezo a hacer algo, o empezamos con unos amigos a hacer algo que llamábamos agua panelazos, y era salir a repartir agua de panela con pan en las ollas de la Caracas. Nos íbamos por toda la Caracas, desde la 68 más o menos, calle 68 hasta la calle 53. Y de pronto los que conocen acá Bogotá, hace más o menos unos 5 años, 6 años, no más, 8 años, 8 años. esa calle era donde más habían ollas. Pues bueno, habían muchas ollas, eran lugares de reciclaje y demás. Entonces el mundo que se respiraba ahí era muy pesado. Y entonces también pasaba algo, y era que yo veía a las personas y veía como de alguna u otra forma, Su potestad. sí, como cosas relacionadas sobre esas personas. Entonces veía a alguien y veía, no sé, voy a decir, y era como alguien al lado como sufriendo, llorando, o un espíritu pequeño maltratado, ¿sí me hago entender? Entonces yo entendía que esa persona estaba luchando con esas cosas, o que había sido maltratado de niño, o que estaba luchando con suicidio, o que estaba luchando con depresión. Yo una vez me impresionó, me hiciste acordar una vez en esas caminatas, había una china, le pongo yo que, por ahí unos 22, 23 años, pero reída, o sea, reída en la droga, o sea, ya de calle y todo. Y estábamos Diego y yo repartiendo agua panela y nos acercamos y le decimos, ¿quieres pan? Y estaba haciendo un día así como lluvioso, porque casi siempre era así con mucho frío y lluvioso. Y Diego le dice, yo le digo, ¿quieres agua de panela, pancito? Uy, sí, bueno, gracias, que no sé qué. Y Diego se queda mirándole y le dice, ¿te duele la espalda? Y ella, sí. Y dice, ¿puedo orar por tu espalda? Le dice. Entonces Diego empieza a orar por su espalda. Y le dice, ¿tienes una hija pequeña? Y yo estaba como, ok. Me voy. Ahorita me empieza a sacar mis trapitos del sol. Mentira. Entonces me acuerdo de eso y claro, pienso como cuando estás como más como en el tema espiritual, ¿cierto? Puedes incluso reconocer ciertas cosas con más, no detalles, sino como con más facilidad, ¿no? Y era también bonito porque, claro, o sea, todo eso pues de miedo y de terror, para mí es muy real, ¿sí? Pero también hay un mundo paralelo, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de ella, trajo sanidad, pues se puso a llorar como una Magdalena por su hija, imagínense, ya se imaginarán, pues todo el contexto, ella no la había podido ver por mucho tiempo, etc. Pero aún así ella pudo como soltar de pronto algo en su corazón que estaba cargándola, y seguramente pues la siguió cargando, pero ese fue un momento como de drenar, como que... Y o sea, al punto que quería llegar era eso, como estaban diciendo que podías también, así como puedes ver cosas que te pueden pasar, como el ejemplo de ustedes, también puedes llegar a ver cosas en los demás, no para juzgarlos o para decir, uy, tiene un demonio, sino al contrario, ¿no? Para ayudar y poder libertad. traer libertad. Ya, ¿y qué? Bueno, entonces podía ver como en las personas como esos temas, y es tremendo porque ahí yo entendía eso, yo entendía que el mundo espiritual es mucho más real, por eso o sea, y ahí entendí muchas cosas, porque, ejemplo, cuando uno escucha una canción se siente triste, y es porque con qué espíritu o con qué ánimo la compuso la persona cuando la estaba componiendo. Me hizo acordarle, es que uno es muy bobo que, ¿se acuerdan cuando más atrás le decían a uno que las canciones de Shakira tenían mensajes del diablo? Sí. Y que tocaba Ay, sí. devolver el cassette. Que ponerla al revés. No. Y las de Y hasta en RBD. la iglesia sacaron eso con bueno, con un artista ahí. Perdóneme, señor, si lo escuchó. Pero si no se escuchó, acá no. Sí, sí. Pero sí es que le tocaba rebobinarlo y que ahí se escucha. Yo una vez lo hice
¿Y qué encontró? Nada. Lo como en Casi me portugués, tiró el ya. cassette. No, eso es tremendo. Una vez nos dejaron entrar a una olla y, bueno, acá voy a revelar algo. Llena de ratas. O sea, teníamos dentro de la Caracas, había una casa que era un lugar donde, ¿cómo lo digo? Sí, donde tenían una bodega de reciclaje, pero arriba Era un alquilaban dealer. cuartos para que Para a los consumo. habitantes sí, durmieran ahí, las personas en situación de calle durmieran ahí y demás. Y era un lugar muy oscuro, o sea, muy pocos cuartos tenían luz. Y entonces yo de noche, yo dije, ¿puedo entrar? Entonces, sí, de una, pues parce, me metí en la olla, me metí en dos casas, me acuerdo. De pronto hay amigos que están escuchando esto y se acuerdan o no se acuerdan, pero nos metimos en dos casas, uno que era como una bodega abandonada que queda en toda la 57 con Caracas, que es un edificio como de 4 o 5 pisos más o menos. Entonces nos metimos ahí una vez y la otra queda más adelante. Y cuando entramos ahí y entré a un cuarto, en un cuarto estaban armando las bichas, las cosas de droga. Y entonces yo me puse a hablar, o sea, yo subí con uno el dueño de la casa, entonces Sí, pues no claro. me iba a pasar nada a mí. Y pues iba con el dueño del mundo, entonces pues tampoco me iba a pasar nada a mí. Con el dueño de la vida, porque el dueño del mundo ahorita es otro. Sí. Pero me pasó algo y es que cuando el man las estaba armando, veo que el man empieza a rayar algo. Y entonces yo le digo, oye, ¿y o sea, ¿qué le está echando allá eso? Entonces me dice, no, lo que pasa es que, no sé si usted sepa, pero toda la droga va rezada. Por eso es tan difícil que las personas se salgan de ahí. Entonces, bueno, o sea, ¿qué le está echando? ¿Qué le está haciendo? Estaba raspando hueso. Y le estaba echando hueso a la droga. Entonces, a veces las personas Y también... no de pollo. Y no de pollo. Sí. Sí, no, Lo de huesito otro de pollo, pollo. amigos. Pero yo entendía una persona que, y ya hemos hablado en capítulos anteriores, temas de adicciones, temas de todo eso. Por eso salir de esas situaciones es tan compleja, porque espiritualmente hay un mundo que se está moviendo detrás de todo eso. Hay un mundo que se mueve detrás de eso y es una realidad. Por eso hay ollas que tienen incluso sus propios brujos Sí, altares, y las cosas. rezan y Y santería. restaurantes. Exacto, o sea, un montón de cosas que mueven un mundo espiritual. Por eso uno tiene que ser muy atento en dónde se mueve o cómo se mueve. Y si usted se va a mover en esos lugares, ¿de qué manera se mueve? Yo me acuerdo mucho que una persona una vez nos acompañó a uno de estos aguapanelazos. La persona ya había salido de situación de calle hace mucho tiempo, 8 años, 7 años, creo que era. Pero nos acompañó nosotros, o yo no me acuerdo, yo no sé si sabía, no me acuerdo, pero resulta que esa persona ahí se encontró con la persona con la que convivía en la calle. Uf. Y la persona ya había reconstruido su hogar y de todo, y cuando se encontró con esa persona, volvió otra vez a ese punto. Y sacarla de ahí fue muy complejo. Yo me acuerdo que había un amigo que, o sea, fue mi amigo el que vivió como esa batalla de alguna u otra forma para sacar a esa persona de ahí. A la final la chica volvió a salir, hasta donde me enteré, pero fue muy complejo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma uno se encontró con la persona que la empezó a manipular, que la empezó otra vez como a recordar todo eso, y espiritualmente habían muchas cosas que no se habían cerrado. Por eso, o sea, el mundo espiritual es muy fuerte, o sea, Es usted pues muy juega real. con candela y se quema. Ujú. Y a veces, y por eso es que hoy en día uno habla de pronto con muchos jóvenes, cuando digo eso, me siento Sí. bien, me duelen las rodillas, pero con personas con menos años que nosotros. Y uno les dice, evítese una vuelta y no haga eso. Total. Y no es Sí. porque uno se haga fiestas o porque uno de pronto piensa como, no, eso, o sea, es que este man es un mojigato. No, es porque de verdad uno ha vivido y ha conocido muchas cosas que uno dice, evítese ese dolor, evítese meterse en esos puntos porque espiritualmente es muy fuerte. Entonces, el mundo espiritual es muy real. Los demonios, todo lo que se mueve en este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Satanás, y la Biblia lo dice. Y es el que gobierna este mundo. Y si Satanás gobierna este mundo, ¿qué vamos a poder encontrar en este mundo? Sí, no. Perdición. Uno decide en qué creer y no.
Por ejemplo, muchas veces en el campo, en la región, se veía mucho que a cierta hora uno no podía pasar por ciertos lugares. Me acuerdo mucho que eso obviamente no fue en la época mucho más atrás, cuando no había alumbrado público y eso para nada. Hoy en día pues ya hay paneles solares y todo eso. Pero las personas cuando salían de sus borracheras, los hombres cuando salían de su borrachera en sus caballos para sus fincas, después de medianoche, hay unos lugares donde decía, si usted pasa después de medianoche, Lo descabezó. no, lo cogían las brujas y amanecía amarraban unos palos de bambú y de guadua y toda esa vaina, aruñado y todo. O sea, y literal pasaba, le digo, porque a un tío le pasó eso, o sea, iba en su caballo después de medianoche, después de tomarse una cerveza y me imagino que chicha, no sé, y cuando Chicha llegó, guarapo. cuando iba para la casa, lo cogieron, lo bajaron del caballo y hasta ahí recuerda y amaneció allá. Que haya sido una bruja o bruja, no sé, pero amaneció aruñado y literal, es como si cogieran literal estos 4 dedos con uñas largas y le hubieran sacado sangre y todo así, o sea, lo rayan completamente. Y uno dice, creer o no creer, porque el concepto puntual ahí es decir, fueron las brujas, pero pónganse en el contexto, están en el campo, no hay luz, está totalmente oscuro, no hay velas. Pero ¿quién te va a esperar a las 12 de la noche a que pases un caballo borracho para Exactamente. arrullarte? Bañarte, sí. O sea, también, lo sé, pienso eso. O sea, claro, hay Yo- gente loca y psicópata, pero Exactamente. para mí puede ser, ¿por qué no? Aparte del campo, hay mucho de eso. Ajá. Es más, hay sectores en Colombia que son famosos por esos temas de brujas, Exacto. de hechicería, y está marcado, ¿y por qué no puede ser real? O sea, Claro. para mí puede ser muy real. Sí, hay casos fuertes. O por ejemplo, casos que le han pasado a familiares que les han dicho, no construya su casa ahí, porque en esa casa hubo ciertas cosas. Por ejemplo, a un familiar, normalmente las casas del campo anteriormente se construían pues en barro y con guadua y ya, nada más. Algo muy humilde, muy sencillo. Pero muchas veces uno en la terquedad de que a uno le digan no haga, lo vuelve a hacer. Y a un tío, por ejemplo, él se puso a construir una casa donde le dijeron que no lo hiciera porque ahí habían como un entierro, habían enterrado a varias personas porque creo que era por temas indígenas, algo así, que se habían como tal hecho unas masacres. Le dijeron que no lo hiciera y lo hizo, construyó la casa, todo bien hasta ahí. Y él era con su esposa y un hijo. El niño estaba una bebé, un bebecito así pequeñito, y el niño no paraba de llorar todas las noches llora y llora y llora, desde que se habían pasado esa casa. Y así fueron todas las noches, hasta pues, normalmente, ¿qué es lo que se hacía? Pues se llamaba al cura del pueblo, o al sacerdote del pueblo, y el sacerdote yo le decía, yo siento algo acá. Y mi tío quedó como así, sí, acá hay una presencia. Y entonces, claro, entonces le echaban agua bendita y toda esta cosa, el rezo y toda la vaina. Y claro, llega un momento donde ni eso funciona y el niño seguía llorando todas las noches hasta que un día mi tío salió y cuando se dio cuenta, en la entrada de la casa había un perro negro grandísimo. Él lo explica que era un perro como así de grande, con ojos rojos, echando Ay, fuego. no. Y era como... Y cuando a uno le cuentan eso, uno queda como, si le pasó a él es por algo. Y lo justifican mis otros tíos y mi padre. Entonces como que no es un cuento, es real, esas cosas pasan. Y a veces por la misma terquedad, porque a veces la gente sabe que hay lugares donde uno no puede estar o no los puede habitar por X o Y razón. Y aún así nosotros lo hacemos. Entonces, también nosotros permitimos que esas cosas sucedan y hacen que nos sigan sucediendo porque también empezamos a creer en eso y empezamos como a decir, si es real, si lo creo, y entonces ya la persona como empieza a decir, no, esto está pasando por X o Y razón y a la final de cuentas dejamos invadir tanto nuestra mente que ya lo que el mundo espiritual se vuelve tan real y tan cercano que vivimos pensando todo el tiempo en eso. Y también hay que ver algo y es, entre más oscuro usted camine Claro. o entre más profundo busque llegar, Pues va a buscar
va a Sí, pues, encontrar, va a encontrar más mucha más cosas. oscuridad y profundidad. Entonces ahí ya es donde empieza usted a tomar una decisión, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver la vida con la muerte? Y en qué camino decido yo creer? Yo entiendo y conozco gente que, no, a mí me gusta este mundo. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con demonios, todo lo que Exacto. tenga que ver con lo oscuro, y son felices viviendo en ese mundo. Pero usted se acerca a esas personas y a veces son como, "Ugh", dirían la vibra. Densas. Sí, se siente muy denso y todo, pero precisamente, o sea, entre más oscuro usted busque, más oscuro va a encontrar. Entonces, es muy heavy. Yo me acuerdo, de hecho, hay un documental mm, que se llama El Padre de las Luces. Ah, Es un sí, tú me lo documental habías muy bueno. recomendado. Y hay una persona, es en la India donde sucede esto, y hay un brujo muy poderoso, un man áspero, que los elefantes le obedecen. Y el man le habla a los elefantes y los elefantes le obedecen. Y el man es uno de los brujos más poderosos y fuertes de todo. Y resulta que muchos pastores y muchos líderes religiosos querían quitar a ese brujo de donde vivía. Entonces iban y que usted tiene que salir de acá, y empezaban a rezar y a reprender y de todo. Y el brujo lanzaba un hechizo o decía algunas palabras o algo, y a los 3 días las personas morían. Grave. Y entonces se preguntaban y decían, bueno, pero ¿por qué? Si se supone que vienen en nombre de Dios o vienen en nombre de la luz y demás, ¿por qué pasa esto? Entonces decían, no, lo que pasa es que este man tiene, o sea, un convenio, por decirlo así, muy poderoso, con Claro. huestes espirituales muy poderosas. Y en el documental muestran una persona donde dice que Dios le habla, ahí ya cada uno juzga o pone en tela de juicio lo que pasa o no pasa. El tema es que en el documental muestran que Dios le dice a este hombre, vaya a tal lugar y hable con tal persona y dígale que la luz está dispuesta para él. Y entonces, pero si ese man todo el que llega ya lo reza y los mata, ¿será que bueno, no, vaya? Y recibió una palabra de Dios y recibió un versículo que le confirmaba y de todo, y el man fue allá. Cuando iba llegando, los recibe la esposa del brujo. Y la esposa del brujo les dice, lárguense de acá. O sea, no quiero que ustedes se acerquen acá. Entonces el man, el man que va, le dice, pero ¿por qué? Solo quiero hablar con él, yo necesito hablar con él. No, él sintió que una luz muy fuerte venía hacia acá, que alguien de parte de la luz, decía la señora, venía hacia acá y él está aterrado, escondido debajo de una mesa y no quiere salir. Dice que no puede ver de la luz tan fuerte que ve. Y son ustedes, lárguense de acá, no los quiero ver acá, lárguense. Y empieza a echarlos. Entonces ellos se quedan ahí y empiezan a orar por el lugar y empiezan a reclamar ese lugar. Y entonces, no, déjenme solo hablar con él. Entonces, no, que se larguen, que no sé qué. Y entonces empieza a escuchar al man gritar desde afuera, desde adentro, a gritarles, lárguense, no los quiero ver, ustedes me dejaron ciego, no sé qué. Y después, entonces ellos se quedan ahí orando y él pues le da el mensaje al brujo y le dice, la luz también está dispuesta para ti. Tienes que encontrar el amor real, el amor verdadero. Y entonces se van, dicen, no, no nos van a dejar entrar, vámonos, ya dimos nuestro mensaje, vámonos. A los 3 días vuelven y la esposa le dice a los manes, yo no sé ustedes qué hicieron, pero él salió corriendo y lleva 3 días que no regresa. Porque se sentía muy aterrado con lo que fue confrontado y no quiso regresar más. Y yo salí al bosque a buscarlo y no lo encontré. Y entonces ahí es donde uno piensa, o sea, donde hay luz, donde hay verdad, las tinieblas no tienen parte. Amén. Y curiosamente, hoy que se celebra el Día de los Muertos, ¿cierto? También se celebra en estos días
el día de ¿qué? De la Biblia. De la Biblia. A mí no me parece casualidad, no sé si a ustedes, No. pero en los años 1500, hubo personas que lucharon en contra de como la jerarquía y todo lo que se luchaba y demás, precisamente para que la palabra y la verdad pudiera ser accesible o asequible a todo el mundo, ¿cierto? Entonces se da la reforma protestante, la Biblia se empieza a traducir, empiezan a pasar muchas cosas y demás, pero la verdad y la luz empieza a estar al alcance de todos. Entonces, si usted pregunta, y que yo les dije que les iba a dar mi tip de cómo luchaba contra la oscuridad y demás, la única forma de luchar contra la oscuridad es la luz, Total. y es la luz de Jesús. Y precisamente en estos días se celebra el Día de la Biblia, y para que usted conozca la luz, tiene que conocer la verdad, y para que conozca la verdad está plasmada en la Biblia, o es por lo menos lo que nosotros creemos. Y he podido vivir muchas cosas y hemos estado en lugares, en el lugar donde nos congregamos, hemos ido a el Bronx, a ollas muy pesadas y hemos visto muchas cosas, pero también entendemos que los únicos, o el único que ha podido traer libertad y paz ha sido Jesús a través de su palabra y a través de su verdad. No hay ninguna otra forma. Entonces, a partir de ahí, usted decide en qué creer. Sí. Como decía ahorita, si usted busca oscuridad, va a encontrar oscuridad. Pero si usted busca luz y busca verdad, va a encontrar luz y va a encontrar verdad. Y esa luz y esa verdad es Jesús. Y entre más usted busque encontrarlo, más usted va a encontrarlo. Y así también va, de alguna u otra forma, a entender un mundo espiritual que necesita de personas valientes que entiendan la luz y la verdad de Jesús para ir a luchar contra las tinieblas y la oscuridad. Sí. Y también tú dices algo muy importante y es que también se liga con lo que hablaba Carlitos como de la ignorancia, porque muchas veces también se ligan ese tipo de creencias por desconocimiento de la palabra y resultan como multiplicándose generación tras generación de que, ay, no, que eso fue la bruja, entonces la mamá le dice al hijo, eso fue la bruja, entonces después el hijo ya queda con esa creencia en la cabeza de que fue la bruja y la bruja y la bruja y la bruja, y qué tal que hubiera sido solamente el reflejo de un perrito que cruzó la calle, ¿sí? Entonces es como que a veces por la ignorancia y por ese tipo de cosas podemos hacer daño a muchas personas y también abrir puertas espirituales que ya cuando ingresan es muy fuerte sacarlas y solamente se pueden hacer con pelea espiritual, o sea, eso solamente se hace, es así, y quiero ligarlo con un testimonio que quiero compartir también, que yo estaba con Carlitos en un sitio y estábamos descansando y a mí me pasó algo así. Yo estaba tratando de dormir y vi la sombra de una persona caminando. Estábamos en un apartamento, o sea, en una casa, y vi la sombra de una persona caminando así y yo como que raro, y empecé a escuchar ruidos y no sé qué, yo dije, bueno, son gatos, perros, lo que sea, pero ya me di cuenta que sí era algo extraño porque me estaba dando vueltas a mí, en el lugar en el que estaba durmiendo y todo, entonces empecé a sentir carga, empecé a sudar, empecé a sentirme intranquila, entonces yo dije, bueno, esto ya está pesado, ya está en otro nivel, y lo que yo hice ahí fue literal, me puse a adorar a Dios, me puse a cantar, me puse a orar, porque había un trasfondo que si quieren saber el chisme, suscríbanse. Hay un trasfondo ahí como en la historia del lugar, que yo sabía que había algo espiritual ahí. Entonces entendí que tenía que hacer mucha represión espiritual y decirle a Satanás que se fuera de ese lugar. Wow. Porque sabía que quería como empoderarse del lugar y todo, y duré ahí harto tiempo, duré como 2 horas, 3 horas dándole ahí, me cansé y todo hasta que me quedé dormida, pero ya después sentí ese alivio. En ese momento estaba sintiendo calor, estaba sudando y todo, y de un momento a otro se empecé a sentir frío,
empecé a dejar de sudar, ya no escuché ruidos, ya no veía la silueta como bailando alrededor como de la habitación y ahí entendí que la única manera en la que de verdad podemos sacar eso aparte es creyéndole a Jesús y de verdad tener esa certeza, la fe de que Él es el dueño de todo y que Él venció todo, que Satanás no tiene poder en ninguna familia, en ningún lugar en el que estemos y que Él ya ha sido vencido. Y así Él haga lo que haga, ya ha sido vencido, ya el final está escrito y si está en nosotros el creer y entender que es una guerra espiritual lo que se está viviendo. Y ahorita en este mes de octubre que finaliza, tenemos que entender eso, que no hay que celebrar ningún día de las brujas, ni ningún día de los muertos, ni nada, sino que hay que celebrar que hay un libro que ha trascendido en el tiempo, que quebró la historia en Dios, que es la Biblia, y que tenemos que creer en eso, en lo que realmente Jesús hizo, en lo que Él cambió totalmente en la historia, y que si nosotros de verdad nos queremos unir a un equipo, que sea el equipo de la luz, que sea el equipo de lo bueno, y no empezar a replicar cosas malas, ni mensajes negativos, ni nada, sino empezar a hacer las cosas correctamente. Entonces esa es la invitación de hoy, de este podcast, de entender que sí, hay un mundo espiritual muy, muy complicado, muy denso que realmente no podemos entender porque es superior a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pero que entendamos que Jesús ya venció, que Él es el motivo de no solo un mes del año, sino es un motivo para todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida y que ustedes que están allá viéndonos, pues que podamos replicar ese mensaje de que Jesús es vida, que es la verdad, que su palabra es viva y que rompe cualquier cosa. Entonces nada, chicos, de verdad los animo a que podamos ser mensajeros de lo bueno, de la luz y nada, que esto no dañe tampoco a nuestras generaciones venideras, sino que de verdad podamos pelear y podamos ser un ejército firme que haga las cosas correctamente. Entonces, pues nada, aquí les dejamos este podcast especial del día del 31 de octubre y que nada, que los queremos mucho, que se suscriban, que le den like y nada, dejen sus comentarios ahí de sus experiencias y todo y también exalten el nombre de Jesús. Así que nos vemos en la próxima. Chao.